El Modelo T era sencillo, muy fiable para aquellos tiempos y muy resistente. Se levantaba mucho del suelo, tenía mucha distancia del suelo, lo cual ahora parece extraño que fuera considerado como ventaja, pero en una época en la que la mayoría de los caminos eran para carros, la distancia del suelo era muy importante y también era barato. El Modelo T resultó un sorprendente éxito. Salió a la venta en octubre de 1908 y en escasos meses Ford se vio obligado a anunciar que la empresa no podía admitir más pedidos. La fábrica estaba colapsada con pedidos de hasta varios meses. Henry Ford había conseguido fabricar un automóvil para las masas, pero esto le creó un nuevo problema: cómo plantear la producción para satisfacer la demanda. En aquella época, los trabajadores que fabricaban coches en mesas de trabajo fijas eran capaces de producir 25 modelos T al día. Pero 25 no eran suficientes, así que Henry Ford y sus ingenieros idearon un método revolucionario: la cadena de montaje móvil. Agosto de 1913. Se pone en movimiento un chasis en la planta de Highland Park de Ford. Se mueve recorriendo una cadena de hombres y piezas cuidadosamente dispuestos. Eficacia máxima. Con el antiguo sistema, un hombre tardaba 12 horas y media en fabricar un Modelo T. Con el chasis en marcha, ese tiempo se reducía a más de la mitad. Un año después, solo se tardaría 93 minutos en fabricar un coche. Con una producción cada vez más eficaz, Ford pudo reducir el precio de sus coches en cientos de dólares. La reducción de precios le permitió conseguir lo que siempre había considerado sus dos objetivos en la vida: acercar los placeres del automóvil al mayor número de personas posible y crear más puestos de trabajo bien pagados para los obreros. Pero había un factor de la ecuación que aún no se había considerado: la producción en masa consumía al trabajador. El obrero solo tenía que realizar una única labor cuando la pieza pasaba por su puesto una y otra vez, hora tras hora, día tras día. La repetición infinita pasaba factura. Para trabajar en Ford en aquella época, debías dejar de lado tu dignidad, tu humanidad y tu sentido de ti mismo. No teníamos ningún control sobre las cosas. Estábamos a merced de la Ford Motor Company. Si trabajabas en la cadena, sudabas hasta quedar absolutamente exhausto. Eres una especie de esclavo. Te ibas a la cama por la noche y soñabas con el trabajo. Te pasabas la noche trabajando en sueños. El volumen de ventas se convirtió en un problema tal que la empresa tuvo que contratar a cerca de 1000 hombres por cada 100 puestos de trabajo que pretendía crear. Y contratar y formar trabajadores costaba dinero. Había que hacer algo. De nuevo Ford dio con una solución: la jornada de $5. Henry Ford pagaría a sus trabajadores más del doble del salario medio. Fue portada de todos los periódicos del país. Cientos de trabajadores se agolpaban a las puertas de la Ford Motor Company. La jornada de $5 respondía muy bien a los objetivos comerciales, pero Ford también quería mejorar las vidas de sus trabajadores. Pero el más grande de todos los sueños de Ford fue La Rouge, una planta que era en sí misma una máquina gigantesca. La construyó en la margen del río Rouge, en Dearborn, Michigan, y pasó a ser el complejo industrial más grande de la Tierra en aquel momento. Hoy día sigue siendo una maravilla industrial, un tributo perenne al poder de los sueños de Henry Ford y a su increíble determinación.
Los años 20 proseguían y los trabajadores de la Ford no dejaban de lanzar miles de modelos T al mercado. Octubre de 1929. De Wall Street llegan noticias alarmantes. La bolsa ha entrado en crisis. Millones de personas se quedan sin trabajo. A pesar de lo apartado que se encontraba Ford de la crisis por la que pasaban las personas de a pie, estaba a punto de ser testigo de cómo la depresión se apostaba a la entrada de su propia casa, llamando justo a las puertas de la magnífica planta del río Rouge. La depresión devastó a la clase trabajadora norteamericana. Para muchos no había trabajo, no había dinero ni había esperanza. La Ford Motor Company estaba en mejor situación que la mayoría. La empresa prosiguió su actividad el primer año o los 2 años siguientes con una fuerte proyección del modelo A. Henry Ford incluso libró una batalla de un solo hombre contra la depresión, elevando los salarios de sus trabajadores y reduciendo el precio de su automóvil. Pero no pudo mantener mucho tiempo esta situación. En 1931 la depresión llegó también a Ford. Después de 3 años en el mercado, las ventas del modelo A cayeron drásticamente. El Chevrolet, con su motor de 6 cilindros, y el nuevo Plymouth causaron graves daños a la cuota de mercado de Ford. Una vez más, se vio obligado a detener la producción y enviar a sus trabajadores a casa. Los que se quedaron sufrieron una reducción en sus salarios. La frustración se desbordaba hasta que un frío día una muchedumbre se reunió para marchar sobre la planta Rouge y enfrentarse a Henry Ford con una demanda de más puestos de trabajo. En los límites de la ciudad de Dearborn se apostó la policía en masa, pero los manifestantes ignoraron sus órdenes de dispersarse. La policía atacó y se desató una reyerta a gran escala. Al final, los disparos de pistola consiguieron dispersar a la multitud. Al terminar el enfrentamiento, 4 jóvenes manifestantes yacían muertos en el suelo y 5 murieron varios días después. No hubo nuevos puestos de trabajo. Y los que volvieron a trabajar a la Ford fueron testigos del enfriamiento de las relaciones laborales. Henry Ford declaró que un hombre medio no realizaba una jornada completa de trabajo a menos que estuviera vigilado y no pudiera evadirse. Dentro de sus plantas lo dispuso todo para que todo el mundo cumpliera con su trabajo. Los supervisores de Ford, muchos de ellos exconvictos y boxeadores, dirigían la planta sirviéndose del miedo y la coacción. Cuando se necesitaba más producción, sencillamente se aceleraba la cadena y que Dios ayudara a aquel trabajador que no era capaz de llevar el ritmo. El trabajo era muy duro. Solía llegar a casa tan cansado que mi mujer tenía que frotarme las manos porque trabajábamos mucho con ellas y me las frotaba con fuerza. Yo me quedaba dormido. Me dormía leyendo el periódico. Era muy joven. ¿Cómo era mi trabajo en Ford? Nunca he estado en el infierno, pero debe de parecérsele mucho. Era como trabajar en el infierno. La violencia, las amenazas, las condiciones laborales y la vigilancia constante por parte de lo que entonces llamaban hombres estrella. Era como el gran hermano, siempre observándote. Henry Ford estaba detrás de todo. En los años 30 encubría lo que estaba haciendo a través del llamado Departamento de Servicio, tras el que también se escondían los matones contratados por Ford para atemorizar a los trabajadores. Pero sin duda eso era lo que quería Henry Ford. Se había hecho mayor, sus arterias se habían entorpecido y con ello su espíritu. Era un hombre muy distinto al idealista que puso la empresa en marcha. Ford y sus trabajadores habían recorrido un largo camino juntos. Durante todos esos años, primero a través de la generosidad y luego de la intimidación, había sido capaz de mantener la cadena alejada de los sindicatos, incluso después de que Chrysler y General Motors los organizaran. Pero al final, en mayo del 37, las hostilidades llegaron a su culmen. Los organizadores sindicales liderados por Walter Reuther y Richard Frankenstein recibieron un permiso para entregar panfletos en Ford.
Lo hicieron desde el paso elevado que llevaba a la planta, pero tuvieron que enfrentarse a los miembros del Departamento de Servicio de Ford. El conflicto a las puertas de la Ford dejó maltrechos a los líderes sindicales, pero no sirvió para conquistar sus reivindicaciones. Hicieron falta 4 años más de tiras y aflojas antes de que por fin estallara una verdadera protesta. El 1 de abril de 1941, Andy Dewar, uno de los trabajadores del laminador, cambió la historia laboral en Ford. Un día, Andy simplemente se cabreó. Tuvo una discusión con el capataz y con una especie de acento irlandés o escocés le dijo: «Me cago en la leche, estoy hasta las narices de tragarme esta mierda, déjeme en paz, voy a hacer huelga, ¿sabéis, chicos?». Miró hacia arriba de las cadenas. «¡Huelga, huelga!». Otro tío empezó a gritar: «¡Huelga, huelga, huelga!». El grito corrió de un departamento a otro del laminador y de repente toda la planta se paró. Allí es donde se llevaba a cabo el acabado del acero y sin él no se podía hacer ni un solo coche. Ford estaba preparándose para una dura batalla cuando su mujer lo sorprendió tomando partido. Clara Ford le exigió que llegara a un acuerdo con el sindicato. Que Clara interfiriera no resultaba nada propio de su carácter, pero esta vez temía que la situación acabara provocando un enorme estallido de violencia, así que amenazó a su marido con abandonarlo si no ponía fin a las hostilidades. Ford llamó a su representante y le dijo que firmara. Eso fue todo. La Ford Motor Company contaba ya con sindicato.